Muy buenas tardes para todos. Espero Buenas que tardes, profe. estén todas y todos muy bien. Vamos a dar inicio un poquito a nuestra clase del día de hoy, nuestra clase virtual, donde vamos a conocer un poquito sobre lo que es la gestión del stock, independientemente a todo lo que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Hoy nos toca desarrollar lo que es la gestión de stock. Para ellos vamos a empezar definiendo en primer lugar qué significa el stock de una empresa o de una institución o de una organización. Nos dice que puede definirse como el conjunto de materiales y artículos que la empresa almacena en espera de su utilización o venta posterior. Bajando un poquito este concepto a lo que es nuestro trabajo diario, por llamarlo así, o lo que va a ser el trabajo diario de ustedes una vez que se reciban y tengan que trabajar en una cierta área de la farmacia, por ejemplo, donde nosotros acá vamos a trabajar directamente con lo que son los medicamentos preparados, ¿verdad? Y tenemos también los insumos descartables que tenemos en ese caso, ¿verdad? Dos ítems muy específico y muy diferente una de otra. Para ello, también vamos a necesitar también una utilización y un almacenamiento diferente para el tipo de medicamento o para el tipo de insumo. Y también yendo a otro, como bien lo menciona acá, artículos de la empresa, ¿verdad? Podría ser también, si nos vamos a un ejemplo de un servicio de salud, por ejemplo, sabemos que ahí también, aparte de lo que son los medicamentos e insumos, se manejan también otros rubros diferentes, como por ejemplo lo que es el rubro de alimentos, el rubro de combustible, el rubro también de la adquisición de equipamientos, ya sean equipamientos de oficina como equipamientos de salud también. Y ante toda ese tipo de mercaderías o ese tipo de medicamentos e insumos, también va a tener su propio control y su propio almacenamiento dentro de lo que es una gestión de stock. El objetivo de esta gestión de stock es almacenar la cantidad más pequeña de artículos y también evitar la rotura del stock, principalmente cuando trabajamos en el manejo de lo que son los medicamentos e insumos, es donde debemos también tomar la precaución necesaria para que los diferentes tipos de insumos o de medicamentos puedan ir también almacenado en el lugar correspondiente y también teniendo una cierta cantidad de apilonamiento, ¿verdad? Para que podamos evitar rotura de estos insumos. Por dar un ejemplo rápido, cuando estamos apilonando los sueros, ¿verdad? Que vienen en cajas, esas, entonces hasta una cierta cantidad nomás se puede apilonar porque el peso que va de una caja con otra caja puede hacer de que reviente el líquido en sí que está en cada frasco. Entonces debemos también saber muy bien la cantidad que debemos apilonar ese tipo de insumo para, como bien lo dice acá, como uno de los objetivos, evitar las roturas del stock. Para encontrar un equilibrio entre ambos hay que determinar, en primer lugar, el nivel del stock, la cantidad de insumo, la cantidad de medicamentos, la cantidad de cualquier otro tipo de mercaderías que nosotros tenemos. Debemos también diferenciar muy bien una de otra y cuando estamos trabajando el almacenamiento de estos diferentes rubros que acabo de mencionar, también debemos tomar la precaución de no mezclar una con otra, como por ejemplo,
Lo que son los alimentos no puede estar almacenados cerca de los medicamentos o de los insumos, como así también los medicamentos no puede estar almacenados cerca de todo aquel artículo de limpieza que nosotros nos sirve para poder hacer la limpieza institucional, ¿verdad? Donde conocemos los diferentes tipos de productos que se utiliza para el efecto. No puede estar tampoco almacenado muy cerca de los alimentos y viceversa, ¿verdad? El punto de pedido, el lote de pedido también debemos manejar muy bien la cantidad que se utiliza en un periodo de tiempo que muchas veces se toma dentro del mes, se toma dentro del semestre, dentro del trimestre o directamente en forma anual. Pero lo general es siempre tener en cuenta dentro del mes y del trimestre. Ya dependería también de los gerentes de turno de la empresa, de la organización o de la institución para que pueda tener esa política de trabajo también de cómo va a ir llevando adelante el stock de todos estos insumos que mencionamos. Dentro de este margen también tenemos las inversiones de la empresa, donde no deben olvidarse ustedes que yo siempre le venía diciendo y les sigo diciendo clase tras clase, ¿verdad? Los tres tipos de recursos que siempre hace a que pueda tener una buena funcionalización las diferentes empresas o instituciones, como son los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros, ¿verdad? Donde también cada uno de estos recursos tiene también a qué parámetros se debe llevar adelante para poder también lograr el contar con estos tres diferentes tipos de recursos. Como bien acá nos menciona los recursos materiales, habla directamente de lo que son las materias primas y de los productos en sí. Los recursos humanos ya sabemos que es la mano de obra hombre o mano de obra mujer, ¿verdad? Que está haciendo siempre el trabajo necesario para que podamos tener también un resultado final. La inmovilizados materiales y otras inversiones también que se hacen a través de los recursos financieros, ¿verdad? Dentro de lo que son también el pago de los salarios, no olvidarnos de los pagos de los salarios, la adquisición de los equipamientos que necesitamos de acuerdo a la producción al cual nosotros nos manejamos o alguna elaboración que hacemos o directamente al servicio al usuario que prestamos. Y dentro de esto tenemos ya también, como les mencionaba, los recursos materiales y los recursos financieros. Los recursos materiales, como bien ya veíamos recién, es la materia prima que se utiliza para poder realizar estos diferentes tipos de trabajos o de producción. En cuanto al sistema de gestión de stock, tenemos el sistema de revisión continua, que es lo que hacemos en cuanto a la existencia. Vemos la existencia real que tenemos en la actualidad dentro de lo que es un depósito, dentro de lo que es un parque o dentro de lo que es simplemente un almacenamiento, teniendo en cuenta también los pedidos no recibidos y los pedidos no entregados. Toda esta etapa nosotros debemos trabajar diariamente, es lo principal para que podamos conocer también cuánto tenemos de existencia en stock. También la existencia muchas veces puede ser menor o igual al punto de pedido. De repente podemos tener un stock considerable que hace la cobertura total de nuestro punto de pedido para luego lanzarlo de acuerdo al lote económico también que se tiene dentro de lo que es este sistema de gestión de stock. Perdón. Tenemos también
el sistema de revisión periódica, que es el cálculo del tiempo óptimo del pedido. Pasado el tiempo óptimo de pedido, podemos también hacer la comprobación de existencia, tomando todos los pedidos que han salido durante el día, que han salido durante la semana, durante el mes, y vamos a comprobar con la existencia que tenemos, que generalmente se hace por muestreo también, porque si es una empresa voluminosa de producción, entonces no le va a tomar todo el tiempo para poder hacer esos controles, pero sí por muestreo. ¿Qué significa por muestreo? Aleatoriamente me voy y digo, bueno, este medicamento, hoy por dar un nombre cualquiera, Zetamol, blister de 30 comprimidos. Vamos a contar eso, debe coincidir la existencia de lo que se vendió en el día con la existencia que me queda como saldo, de acuerdo también a la existencia inicial que tenía ese día. En cuanto al lanzamiento del pedido, son las existencias máximas menos las existencias reales, ¿verdad? Todo lo que salió ese día, tenemos que también corroborar con el saldo que quedó y ver si finalmente coincide, que debería sí o sí coincidir este saldo de stop. En cuanto a los pronósticos e inventarios, podemos decir que el pronóstico es más que la emisión de la demanda de un producto. Esta estimación de la demanda sale de un estudio de mercado realizado por los especialistas de la empresa, en donde se realiza un estudio particular del tipo del producto y de la cantidad que se requiere por producto. Con este estimado se podrá determinar la capacidad de la producción y la cantidad del producto que se debe producir. También, dentro siempre del pronóstico de inventario, podemos decir que el proceso de pronóstico establece los niveles de producción en el tiempo. Es decir, que se puede realizar pronósticos a corto, mediano y largo plazo. En base al planeamiento de la producción y al pronóstico realizado, es necesario tener en reserva en todos los pasos a realizar una cantidad de bienes bajo el control de la planta, guardando para su uso posterior durante algún tiempo. A esta cantidad de bienes guardados se lo llama inventario. Es el stock finalmente que se tiene una vez realizado el inventario general dentro de lo que es la producción en sí. Estos inventarios son necesarios para que los niveles de producción sean cubiertos al momento de un incidente que pudiese demostrar la producción. También tenemos la planificación y la programación global. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que para la planificación y programación de inventarios es necesario realizar una previsión de ventas lo más ajustada posible para poder hacer un correcto aprovisionamiento de la materia prima y una producción sin sobresaldo. De repente también, si nosotros no llevamos un buen control de los inventarios de nuestra materia prima y por ahí sea algún insumo que se utiliza con una fecha de vencimiento, entonces puede también hacer a un mal control el tener que vencer también esa materia prima. Y al vencer la materia prima, ya sabemos que no vamos a poder hacer ninguna producción y ninguna elaboración con ese producto o con esa materia prima vencida, ¿verdad? Entonces, dentro de eso tenemos las ventajas, que se produce lo que se va a vender, menor stock acumulado, menor obsolescencia del producto almacenado, menor capacidad invertido en el stock y mejor servicio y por tanto mayor satisfacción del cliente. Cuando nosotros sepamos o hacemos de que podamos mantener nuestro stock generalmente, hace también a una buena producción, y esa buena producción, por supuesto, siempre va a ser reflejado en una cierta cantidad
que también dentro de la empresa o de la organización va a generar mayor rentabilidad también. Y por ende va a también dar una mayor satisfacción a nuestros clientes. En cuanto al control de inventarios, al control de stock, nomás también se lo puede llamar así, la contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de contabilidad de mercaderías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. ¿Se dan cuenta qué importante es tener al día nuestro inventario, el conocer a cada cierre del día, ¿verdad? De que podamos ya nosotros visualizar el stock con que contamos, tanto de producto terminado como también de la materia prima o de los insumos que va a ser a que podamos también producir o tengamos que también elaborar algún producto. Entre estas cuentas podemos nombrar la siguiente: el inventario inicial, las compras, las devoluciones en compra, los gastos de compra, las ventas, las devoluciones en venta, las mercancías en tránsito, las mercancías en consignación, para luego finalmente llegar a un inventario general donde vamos a también darnos cuenta, por supuesto, ¿verdad? Cómo estamos de stock en ese momento del control. Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos departamentos y cada uno de estos ejerce cierto grado de control sobre los productos. Sabemos que cuando trabajamos en una empresa productora, en una empresa elaboradora, siempre también dependemos de cada departamento que esté comprometida en un trabajo con otra, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos ser una empresa manufacturera, ¿verdad? Donde fabricamos prendas de vestir. Y dentro de lo que es el marco de prenda de vestir, debemos también conocer los diferentes departamentos de una u otra que va a estar pasando esa prenda para llegar finalmente a un producto terminado. Si hacemos, por ejemplo, camisas para caballero, sabemos que tenemos que tener el área de corte, donde va a ir cortando de acuerdo al talle de los clientes, para luego pasar eso a la confección, y dentro del área de confección tenemos los que cosen la prenda en sí, para luego pasar a otra área donde le ponen, hacen la aplicación de los botones, y otra área finalmente donde es el control de calidad del producto, si está acorde ya para salir al mercado. Y una vez que tenga la venia del área de control de calidad, entonces ya pasa a otro departamento también que conocemos con el nombre del empaque, ¿verdad? Donde la persona va a estar ya el producto terminado, hacerle una buena presentación en cuanto al empaque así del producto. A medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de inventario también, nosotros vamos a ir también conociendo el grado de control de los productos que deberíamos de ir implementando o ir asentando más en los controles en las diferentes áreas también. ¿Cómo realizar el inventario físico? A ver, alguien me puede decir cómo se debe realizar un inventario físico. ¿Alguien conoce? ¿O alguien que en su lugar de trabajo también siempre está trabajando con el inventario? Porque de acuerdo al lugar donde prestamos servicio, también generalmente nos piden trabajar el inventario o trabajar el stock. A ver quién se anima a comentar.
Nadie, nadie se anima a comentar. Nadie conoce cómo se hace un stock, un inventario para conocer nuestro stock principalmente. Bueno, vamos a conocer entonces acá paso a paso cómo debemos hacer para poder también realizar el inventario físico dentro del lugar de trabajo donde nos toca prestar nuestro servicio. En primer lugar, debemos revisar las fechas de vencimiento a fin de identificar insumos vencidos. Hablábamos en clases anteriores también cuando hablábamos con el tema de abastecimiento, con la estimación de los productos, todo eso, donde decíamos también que es muy importante conocer lo que es también ¿cómo es? La fecha de vencimiento que pudiera tener el producto en sí, ¿verdad? La materia prima que nosotros estamos utilizando. También se debe separar y contar todos, en este caso era un ejemplo de los anticonceptivos vencidos o dañados, y elaborar el acta de retiro bajo la coordinación con contabilidad a fin de descartarlo. Si nosotros estamos trabajando en el área de farmacia y sabemos ahí que el mayor medicamento del mes que está saliendo son los anticonceptivos por el tema de una planificación familiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces debemos, al recibir, lo primero que debemos mirar es la fecha de vencimiento. Y si estamos recibiendo fechas de vencimiento muy cercanas a vencer, entonces debemos darle prioridad a ese insumo en sí para que sean los primeros en ser utilizados y así evitar que puedan ser vencidos en nuestros poderes. Ese punto es muy importante, manejar siempre el tema de lo que es también la existencia en sí. Cuente los insumos en buen estado diferenciándolo por cada marca disponible. Es como cuando estamos clasificando los diferentes medicamentos con sus diferentes nombres genéricos, donde también clasificamos lo que son los comprimidos, lo que son los frascos, lo que son las gotas, ¿verdad? Hay varias presentaciones también de los diferentes medicamentos, ¿verdad? Que debemos ir también clasificando muy bien y diferenciarlo muy bien también. Se debe registrar también en la tarjeta de existencia que ya vimos también, el que conocemos con el nombre del Cardex. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Cardex? Es justamente una ficha técnica de cómo ir realizando también el inventario en sí, donde nosotros dejamos asentada el documento por el cual ingresó a nuestra área o a nuestro servicio los diferentes tipos de medicamentos. Y eso me voy asentando en el Cardex, donde no puedo mezclar los nombres genéricos de los medicamentos. Por cada medicamento debo emitir una ficha. Y dentro de ese tipo de medicamento, no olvidemos que debemos también clasificar lo que ya habíamos mencionado, lo que son jarabes, lo que son comprimidos, los que son gotas, ¿verdad? Todo eso también tiene otra vez su diferente tipo de presentación y por cada uno hay que emitir una ficha de stock. Eso es sí o sí, donde decíamos también en clases anteriores que debemos tener en cuenta también la fecha en el cual ingresó ese producto o ese medicamento a nuestro servicio y en qué fecha tuvo los diferentes movimientos para finalmente tener también el stock en papeles, como se dice, pero que finalmente debe coincidir exactamente con el muestreo aleatorio que pudiéramos hacer y que de los insumos o medicamentos que se encuentran almacenados.
Eso también deben estar al día con todos nuestros registros de entrada como también de salida. Dice también, marque sobre cada caja o cartón la fecha de vencimiento en forma clara, con números grandes y con tinta indeleble. ¿Por qué nos dice con tinta indeleble? Porque es justamente una tinta de mayor duración y que nos servirá muchísimo para que nosotros podamos también, muchas veces los medicamentos o los blisters en sí tienen también letras muy pequeñas donde figuran también las fechas de vencimiento. Entonces, para agilizar también esos controles, podemos también ya ponerle a cada frasco, a cada gota o a cada blister también su fecha de vencimiento. Y también generalmente se pone también en el almacenador, ¿verdad? Donde estamos almacenando los diferentes medicamentos e insumos, también ponemos ahí exactamente a través de una etiqueta, ¿verdad? Qué tipo de medicamentos es y si es en comprimido, si es en gotas, si es en frasco, para poder ir también haciendo un inventario de stock rápidamente. También nos dice, tenga presente la organización adecuada de los anticonceptivos, tomando en cuenta la fecha de vencimiento, que es lo que ya dijimos, ¿verdad? Se debe tener muy presente la fecha de vencimiento para que podamos también, antes de que pueda vencer esos medicamentos, ver ya ofrecer a otra gente que pudiera ser de mayor utilidad para ellos. Eso principalmente si estamos trabajando en un servicio de salud, ¿verdad? Que generalmente entre una institución y otra, realmente se ayudan también para fortalecerse en lo que es también la existencia de los medicamentos e insumos, principalmente cuando tenemos nosotros ya también una fecha próxima de vencimiento de ese producto. Entonces es importante, antes que venza en nuestro poder, también ofrecerle a otras o a otros servicios, ¿verdad? Donde le pudiera dar también el uso rápido y así evitar que puedan vencer esos medicamentos e insumos y por ende tener también una pérdida en lo que se generó como gastos al adquirir esos medicamentos o esos insumos. Se dan cuenta cómo es importante el llevar adelante siempre el control del stock o hacer esa gestión de stock donde principalmente gobierna el no vencimiento de los productos principalmente, ¿verdad? Y otro principalmente también es para poder realizar la reposición de estos medicamentos, insumos o de estos otros artículos, ¿verdad? Dentro de lo que es también el stock finalmente que tenemos. Dentro de lo que es el stock de inventario tenemos también las funciones. En primer lugar, la función es la eliminación de irregularidades en la oferta, donde debemos también trabajar con mucha transparencia, trabajar con mucha dedicación, que nadie tenga que decir de que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, hay que eliminar esas irregularidades en cuanto a la oferta también. Otra de las funciones de un inventario es la compra o producción en lotes o tandas. Sabemos que todos los medicamentos e insumos vienen a través de unos lotes donde nosotros diferenciamos muy bien a qué lote corresponde. Y en una de esas eventualidades es importante contar con este dato porque podría por A o B motivo haber un inconveniente de ese medicamento, de ese lote, que de fábrica no salió bien. Entonces es fácil de captar, es fácil de visualizar y darle también el tratamiento necesario para que no pudiéramos utilizar esos insumos que prácticamente ya están vencidos.
También la compra o producción en lotes o tandas, que es lo que dijimos, el permitir a la organización manejar materiales perecederos, también, ¿verdad? Dentro de lo que son también los medicamentos e insumos, no tenemos casi materiales perecederos, pero sí en cuanto a lo que es el rubro de alimentos, ahí sí tenemos muchos insumos que son perecederos, ¿verdad? Entonces también debemos de tener en cuenta esos productos, ¿verdad? Y darle una salida rápida a esos productos antes también que tenga algún inconveniente por falta de una buena de un buen almacenamiento, ¿verdad? Entonces, también hay que tomar la precaución en cuanto a eso. Y también otra de las funciones alimentarias es el almacenamiento de mano de obra, ¿verdad? Que generalmente el recurso humano es el primer responsable de poder ir almacenando estos diferentes productos y más que nada llevar el control del stock, el control de las fechas de vencimiento y también las fichas actuales con el cual estamos contando en tiempo y forma. Eso ahora es muy importante que podamos conocer estos puntos, estas funciones, pero antes de conocer muy bien, lo ideal es que llevemos a la práctica y para ello siempre va a ser con un control periódico de lo que es la gestión de estos, realizando también en un periodo de tiempo los controles aleatorios. Tenemos también las funciones generales. Dentro de lo que recién veíamos, que son las funciones de un inventario, hablamos de algo muy específico en este ámbito para luego ahora conocer en la generalidad de las funciones, como bien acá nos dice, todos estos controles que abarcan desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y pronósticos de venta y producción hasta la operación de un sistema de costo por el Departamento de Contabilidad para la determinación de costos de los inventarios, que eso finalmente constituye el sistema del control interno de los inventarios, las funciones generales que vienen a ser el planeamiento, la compra o la obtención de estos productos e insumos, la recepción, ¿verdad? Dentro de lo que son las funciones generales nos dice el planeamiento. Sabemos que todo proceso siempre se inicia de una buena planificación o de un buen planeamiento. Entonces, eso hace también a que podamos conocer qué es lo que necesitamos comprar, en qué cantidad necesitamos comprar y si el recurso financiero con el cual estamos contando es lo suficiente para poder adquirir también estos productos e insumos, para luego poder ser recepcionado al área correspondiente dentro de la empresa o la organización para su posterior almacenaje, su posterior distribución o su posterior embarque, ¿verdad? Donde también debemos también ir viendo lo que hay que ir embalando también, ¿verdad? Y más que nada también de acuerdo a los diferentes productos y a los diferentes insumos, también debemos saber que debe siempre estar también en un lugar con una buena climatización, con una buena aireación, ¿verdad? Justamente para poder así garantizar todos estos procesos, ya sean técnicos y administrativos, que debemos ir trabajando a la par con los responsables de las áreas para finalmente también tener dentro de lo que es la contabilidad de la empresa o la organización, la rentabilidad finalmente de acuerdo al proceso que se está realizando o de acuerdo a la planificación que se llevó adelante a la práctica. Tenemos también dentro de lo que son las gestiones de stock,
debemos conocer muy bien también los tipos de inventarios. Cuando hablamos de los tipos de inventario, estamos diciendo que son importantes para los fabricantes en general, que varía ampliamente entre los distintos grupos de industrias y que la composición de esta parte del activo es una gran variedad de artículos y es por eso que se han clasificado de acuerdo a su utilización en los siguientes tipos. Ahora vamos a conocer cuáles son esos tipos de inventario. En primer lugar, en primera plana ya lo le tenemos a la materia prima. ¿Por qué a la materia prima? Porque no va a haber producción, no va a haber elaboración, no va a haber servicio prestado ni servicio brindado si nosotros no contamos con la materia prima necesaria para poder dar esa respuesta. Entonces, lo principal siempre va a ser la materia prima, para luego tener también lo que es la producción en proceso. Esto ya vamos a ir viendo también dentro de lo que es la productividad del recurso humano en cuanto a su trabajo con responsabilidad, con esmero y con dedicación también. Tenemos los productos terminados, donde dentro de lo que es una empresa también se tiene muy bien separado el área donde van los productos terminados. ¿Por qué eso? Porque el responsable de control de calidad tiene que pasar también a verificar si cuenta exactamente con el tema de su terminación como corresponde